ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles aquí en La Espuma de los Días. Y yo me estoy riendo, pero no sé si reírme, llorar o qué hacer. Mire, cada 4 de marzo es el Día Mundial de la Obesidad. Y es que el World Obesity Federation definió este día como Día Mundial de la Obesidad por factores como el acceso limitado a tratamientos, políticas de salud insuficientes, falta de regulación sobre información de tratamientos efectivos. Y todo esto ha perpetuado la crisis. Cada vez vemos más personas con obesidad y cada vez nos es más complicado pues bajar de peso. Esto aunado a que ha cambiado la alimentación, ahora hay más alimentos procesados que en la antigüedad, que a lo mejor comíamos de una manera más sana, pero pues para no estar solo con algunas opiniones pues más que nada proyectivas, invitamos a un especialista, pero antes de esto, ve esta cápsula. Según la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, además de ser un factor de riesgo para otras enfermedades como la diabetes, las cardíacas y algunos tipos de cáncer. De acuerdo con el Atlas Mundial de Obesidad, se estima que más de 4,000 millones de personas en el mundo, aproximadamente el 51% de la población global, sufrirán de sobrepeso y obesidad para el año 2035. En el caso de México, la estadística es aún mayor, con una prevalencia del 75%, lo que nos coloca como el quinto país con más obesidad en el mundo. Hoy en La Espuma de los Días conversaremos con el doctor Valentín Sánchez, presidente del Colegio de Endocrinólogos de México, AC, sobre este problema de salud pública y de la... Y bueno, pues ya nos presentaron al doctor Valentín, que es quien nos va a sacar de mitos o nos va a enredar, doctor. ¿Qué dice usted? No, espero que aclaremos muchas dudas. Y es que ya estábamos aquí en la charla antes de empezar el programa sobre qué es lo que está pasando, si es cuestión de hábitos, si es cuestión de alimentos, si es cuestión hormonal o qué pasa. Mi primera dieta la hice por ahí de 1991, cuando hace pues ya del 91 para acá, ¿cuántos años son? Como 20, no es cierto. Ya son muchos 15. más, ¿no? ¿Cómo cree? No, o sea, imagínese, del 90, ¿no? El 90 y después 2000, 2010, 2020, ¿no? 34 años, con 34 kilos menos, donde quería bajar yo una cosa de nada, ¿no? Que será unos 6, 7 kilos. Y en lugar de bajar, toda esa época he sido de subir. ¿Qué está pasando con la obesidad? Ese es una situación muy interesante porque ha cambiado el concepto. Tradicionalmente se pensaba que obesidad simplemente era el resultado de comer más y de moverse menos. Situación en la que implicaba la voluntad. Entonces, durante mucho tiempo existía un estigma para quien vive con obesidad, porque es como si él elige vivir con obesidad. Y esto ha cambiado porque definitivamente sabemos que obesidad es una enfermedad crónica. Entonces, lo primero es, hay algo que está alterado, que está condicionando la ganancia en el porcentaje de grasa, porque eso es obesidad, no es peso. Es un incremento en el porcentaje de grasa. Y la otra situación es que es una enfermedad crónica. Y si hablamos de enfermedades crónicas, hablamos de que es una enfermedad que no es curable, que es una enfermedad que es tratable. Por lo tanto, el seguimiento tiene que ser también a largo plazo. Y el objetivo cambia. Y es muy importante lo que... ¿Nos vino a deprimir o qué? No, porque ha cambiado la situación. El poder entender que una persona no es la responsable de su ganancia en el porcentaje de peso cambia la situación. No, sí hay responsabilidad. Sí, hay una parte. Te voy a comentar. El cerebro es quien regula el apetito. Ajá. Pero hay 2 centros en el cerebro que regulan el apetito. Una parte que tiene que ver con tu sustrato de energía. Es la que te avisa, sabes que se te está acabando la gasolina, es necesario consumir energía porque tú estás en actividad. Y ese es el hipotálamo. Uh-huh. Pero hay otra parte que tiene que ver con la parte de recompensa, con la parte de gratificación.
con la parte de placer. ¿Es más emocional? Sí. Ajá. De hecho, esta parte es capaz de bloquear al hipotálamo. Yo siempre les digo, si realmente lo que te está faltando es sustrato o energía y yo te invito a comer, pues después de comer, si yo te ofrezco un postre, teóricamente me tendrías que decir que no, porque no te está faltando sustrato, no te está faltando energía, acabamos de consumir alimento. Pero hay algo que dice, sí, si es pastel, sí, me lo voy a consumir. Y eso tiene que ver con esa parte del sistema de recompensa que es capaz de bloquear precisamente a tu hipotálamo. Y esto, hay muchos estudios que han demostrado que sí existen alteraciones en la regulación del apetito. Es decir, no necesariamente depende de quien vive con obesidad. A ver, doctor, no. ¿Quién le va a decir que no a un postre? Quien no vive con obesidad porque tiene una mejor regulación. Y sabes, ahora, ¿solo comemos los gordos postre? No necesariamente, pero hablamos de cantidades. Y esto todavía es más interesante. ¿Por qué? Yo puedo no tener hambre ya. Exacto. Pero el postre es el postre. Esa es la parte de recompensa, es la parte de Por eso placer. estoy gorda. Es donde tiene que ver la dopamina con todos los neurotransmisores. A ver, tráiganme al psicólogo, por favor. Cámbienme del endocrinólogo. Y qué interesante, porque sí es un tema importante. Y lo que decías del estigma, doctor. No, yo tengo una amiga que quiero mucho y que a lo mejor ella no se da cuenta, porque a lo mejor me ve con sus ojos de amor y todo eso. Bueno, hace poco se enojó. Pero siempre se refiere a la gente que no le cae como la gorda, como, ¿sabe? Y yo digo, ahí está mucho menos gorda que yo y le está diciendo la gorda, ¿no? Pero esta parte de que nunca le ha dicho, siempre se refiere como la gorda a la gente que no le cae. Y yo digo, y yo pues nada más la escucho y digo, ¿para qué entro en debate? ¿Para qué hago que me vea o qué? Pero sí es un estigma, sobre todo en las mujeres. Yo veo, por ejemplo, en la televisión que hay señores gordos dando noticias, pero no mujeres gordas, a menos en este país. Entonces es un estigma en el cual te lleva a problemas a lo mejor sociales, de inseguridad, y que no acudimos a los lugares adecuados, que nos vamos con lo que están anunciando en el Facebook, o con la pastilla mágica, o con qué es lo que en realidad tenemos que hacer y dónde acudir si queremos ganar la batalla, ¿no? A esta enfermedad que me dice que es crónica, que se controla, ¿cómo controlarla? Así es muy importante esta pregunta, porque lo primero que tendríamos que decir a la población en general, dado que tenemos una prevalencia muy alta de obesidad en México, 71% de las personas viven con sobrepeso u obesidad. ¿Sobrepeso cuánto es de...? De acuerdo al índice de masa corporal, es entre 25 y 29. ¿Y de ahí? A partir de 30 hablamos de obesidad. ¿Y hay grados de obesidad también? Sí, hablamos de una obesidad grado 1, entre 30 a 34, de índice de masa corporal, de 35 a 39, un grado 2, y una obesidad mórbida o grado 3 a partir de un índice de masa corporal de 40. Y la otra forma, que es más sencilla, es medir la circunferencia de cintura. Entonces se considera que una mujer vive con obesidad si la circunferencia de cintura es igual o mayor a 80 centímetros y en el caso de los hombres si es igual o mayor a 90. ¿Por qué la circunferencia de cintura? Porque es un marcador indirecto de grasa visceral. Esto quiere decir que hay dos tipos de grasa. Una grasa que es la que tenemos debajo de la piel, que es la que nos molesta a todos, la que no nos gusta como nos vemos, y la otra grasa que está dentro de los órganos, en intestino, en corazón, en hígado, prácticamente todas. Esa debe dar mucho más problemas, exactamente, ¿no? Entonces por eso medimos cintura, porque es un marcador indirecto de grasa visceral, que es la responsable de las complicaciones crónicas. Entonces, ¿qué se hace cuál es la tarea? La tarea primero es concientizar que es una enfermedad crónica. Ok. Que tenemos quien nos puede ayudar. Y si hablamos de enfermedades, entonces los trabajadores de la salud, en este caso el médico, es el responsable del tratamiento de una enfermedad, porque es una enfermedad. Y a eso ¿Qué nos tipo dedicamos. de médico? Y esta es otra pregunta muy interesante, porque primero tendríamos que hablar de detección o de diagnóstico. Y eso lo puede hacer desde el médico familiar, el médico general, el médico de primer contacto. Ok. Cuando hablamos ya de clasificación o de estadificación, porque hay que evaluar las complicaciones crónicas. Lo importante en el tratamiento de una persona que vive con obesidad no es que llegues al peso ideal,
Lo importante es disminuir el riesgo de complicaciones crónicas. Sí, que puede ser un infarto o alguna de estas cosas, ¿no? Diabetes es una de las diabetes. complicaciones muy asociadas Ajá. a obesidad. La otra es hipertensión arterial y Ajá. obviamente enfermedades cardiovasculares. Entonces lo que estamos buscando primero es prevenir. Ok. Si no existen, entonces hay que evitar que aparezcan. Y si ya aparecieron, entonces hacer un tratamiento integral de la obesidad y de sus complicaciones. ¿Qué hace el médico? Tiene que evaluar de manera individual a cada persona que vive con obesidad. Entonces hablamos de perfiles diferentes. Y él tendrá que enviar al paciente con un especialista. Y en este caso, el endocrinólogo es quien es el responsable también, o endocrinólogos que hacen una alta especialidad en obesidad, que son los responsables de poder dar de una forma integral el tratamiento. Ahora, aquí se habla de un equipo multidisciplinario, porque no únicamente es el médico. Se requiere de un nutriólogo, de un activador físico, de tratamiento psicológico, porque vamos a cambiar conducta. Y la otra es, obviamente, pues el tratamiento farmacológico, de él o de los especialistas que puedan estar involucrados en cada caso. Y bueno, pero esto es, así como lo plantea, está bastante complicado para nuestro país, porque no todo el mundo tiene acceso a este tipo de medicina. O sea, van con el doctor y, ay, bájale ahí. Y ya ve que algunos no tienen el tacto, no tienen esta sensibilidad, ¿no? Que ahora ya se está tratando más el ver el lado emocional, el lado, ¿no? Y yo recuerdo doctores de hace muchos, muchos, muchos años, ¿no? Que decían, pues bájale ya a las gorditas o al refresco o como en una parte como si fuera muy fácil, ¿sabe? O sea, De hecho, son de los cambios que se han ido generando con el tiempo. Porque eso de bájale un poco a la alimentación y muévete más, pues era secundario a esa ecuación simple de, pues ganas peso porque comes más y te mueves menos. A medida que se ha tenido más conocimiento de la enfermedad, pues sabemos que no necesariamente es así. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Bueno, sabemos que el tratamiento tiene que ser multidisciplinario. Entonces, un nutriólogo, pues es quien podrá establecer un plan de alimentación adecuado para cada persona. No hay una dieta, un plan de alimentación universal. Todas se ha visto que funcionan con una reducción de peso en los primeros 6 meses. Pero si hablamos de una enfermedad crónica, quiere decir que tenemos que evitar también la reganancia de peso. La reganancia de peso es un fenómeno que también está bien documentado, en donde se ha visto que el cerebro va a hacer todo lo posible por recuperar el peso que se tenía previamente. Entonces va a haber más apetito, va a disminuir como el gasto energético, lo que nosotros estamos quemando de lo que consumimos, y ahí es donde vienen las estrategias. La actividad física, que también tiene que ser individualizada. ¿Por qué? Porque va a depender de las características de cada persona. Y el tratamiento farmacológico, que esa parte es muy importante, tiene que ser de los tratamientos que están aprobados, tratamientos que realmente han cumplido con los requisitos de investigación en donde se ha documentado ese perfil de seguridad de los medicamentos para tratamiento a largo plazo. Y ahí el médico pues es el responsable en poder indicar qué tipo de tratamiento puede recibir una persona. No es el mismo para todos. Mire, bueno, gracias a Héctor Stone, quien dice que está tomando nota de todo lo que hablamos, y Libro Azul nos dice, la aceptación social aumenta la autoestima y disminuye la necesidad de comer. Podría participar de alguna manera, pero definitivamente tiene que ser un tratamiento integral. Ahora, cada persona responde también diferente. Hay quienes requieren mayor aporte de tratamiento farmacológico y hay personas que pueden responder muy bien a una modificación en el estilo de vida con terapia cognitivo-conductual y que tienen un resultado favorable. Estos tratamientos farmacológicos no corren riesgo de efectos secundarios o crear otras enfermedades. Hay un perfil de seguridad para cada fármaco. Hay medicamentos que su mecanismo de acción es que disminuyen la absorción de grasa a nivel intestinal y es el mecanismo por el cual uno baja de peso. Obviamente, el efecto secundario en esos escenarios es que si yo consumo alimentos ricos en grasas, como no los voy a absorber, va a haber malestar estomacal. Puede haber diarrea, puede haber esteatorrea, que es eliminación de grasa por el intestino. Entonces hay que seguir sus precauciones. Hay otros medicamentos que van a actuar a nivel del sistema nervioso central.
Entonces tienen sus indicaciones. En algunos casos, pacientes que tienen epilepsia, pacientes que viven con hipertensión arterial descontrolada no pueden utilizar este tipo de medicamentos. Algunos otros se pueden llegar a utilizar y lo que tienen efecto es sobre cerebro, regulando el apetito, disminuyendo el vaciamiento gástrico, que esos los podríamos llegar a utilizar incluso en personas que viven con hipertensión, porque no la elevan. Entonces, ¿a qué me refiero? Que cada fármaco tiene un perfil individual. Exactamente. Por eso no es que el podemos médico ir con te- el que le ayudó a la amiga que bajó 20 kilos en una semana. No. No, es que tenemos que buscar precisamente la característica del paciente para poder tener un buen Ha resultado. estado muy de moda el Ozempic, Ujú. ¿no? ¿Ese tampoco es para todos? No necesariamente, es un fármaco que tiene aprobación, que ha tenido muy buenos resultados, que disminuye el apetito porque actúa a nivel de cerebro, retrasa el vaciamiento gástrico. ¿Qué es eso? Tendríamos, el estómago es como una bolsa. Ajá. Y entonces si a ese estómago le vamos metiendo alimento, pues si se mueve rápido le va a caber más. Pero ¿qué pasa si ahora esa bolsa hacemos que se vacíe lentamente? Rápidamente vamos a tener saciedad. Entonces, de los efectos secundarios que pudiera llegar a tener es náusea y vómito. Si es que no seguimos las recomendaciones en cuanto al plan de alimentación. Este grupo de fármacos tienen un buen perfil de seguridad. ¿En qué ocasiones no podríamos utilizarlos? Cuando hay unas enfermedades especiales o antecedentes, por ejemplo, de un cáncer que es muy raro, que es cáncer medular de tiroides. En esos escenarios no se recomienda. Ok. O una enfermedad también muy rara que se llama neoplasia endocrina múltiple tipo 2, que en esos escenarios tampoco se puede utilizar. Obviamente, ningún tratamiento farmacológico para obesidad está aprobado en embarazo. Ujú. Pocos están aprobados para población pediátrica, la mayoría son para población adulta. Por ejemplo, el Ozempic que se ha puesto muy de moda, pero también se le ha satanizado, ¿no? ¿Por qué será? Porque doctores que están en contra de eso. ¿O qué? Creo que los efectos gastrointestinales se han, de alguna manera, como que se han resaltado, porque tampoco son tan frecuentes. ¿Quienes tienen presión arterial alta, baja, lo pueden usar? Sí, sí, porque de hecho tiene un efecto sobre la presión arterial y disminuye la presión arterial sistólica. No es un antihipertensivo, pero le puede ayudar al antihipertensivo. Es una molécula que puede disminuir también la concentración de glucosa. Entonces, en una persona que vive con obesidad y diabetes, también es una buena opción de tratamiento. De hecho, empezó para ellos, ¿no? Exacto. La aprobación fue primero en personas con diabetes mellitus tipo 2 y posteriormente se vio que un efecto adicional era la reducción de peso. Y ahí es donde surgieron pues, los estudios para obesidad en personas sin diabetes. ¿Qué nos recomienda? Lo recomendable es prevención, porque hasta este momento no hay nada mejor. Hubiera venido hace que la 30 años, prevención. doctor. Ahora. Sigue siendo prevención. Y quiere decir que tenemos que seguir modificando todo. ¿Cuántas veces? Creo que nos falta un poquito de cultura de hacer chequeo anual, Sí. o mínimo cada 6 meses vamos Sí, al médico sí. cuando nos sentimos mal. Sí, sí, sí. Entonces, siempre la prevención te va a salir más económica que la Sí, prevención claro. secundaria. La prevención primaria es mejor. Sí. Y es tan simple como ir al médico y decirle, oye, quiero saber cómo ando bioquímicamente, cómo ando de glucosa, Ujú. de colesterol, y que te midan y que te pesen y ahí que te digan exactamente qué es lo que va a pasar. Yo siempre me hago mis estudios y ando checando ahí colesterol, triglicéridos y muchas otras cosas más que creo que es importante. Y bueno, y para, prevención dice aún teniendo obesidad, porque una obesidad puede pasar a 1 y del 1 al 2 y del 2 al mórbido. Así es, y también de no tener complicaciones a tener complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Diabetes, por ejemplo, Ah. esa es una, hipertensión Ok, arterial. Puede haber alteraciones también ¿En el corazón, no? musculoesqueléticas. Sí, insuficiencia cardíaca también se asocia, aterosclerosis se asocia también con obesidad, problemas articulares, comentaba yo, mucho problema de columna lumbar o de rodillas. Por el peso. Problemas de infertilidad en el caso de las mujeres, síndrome de ovario poliquístico. Hablamos de ciertos que están asociados también a obesidad. Por ejemplo, cáncer de mama es más frecuente en personas que viven con obesidad, cáncer de colon también, por ejemplo. Bueno, pues ya escuchamos varias cosas que hay que hacer, hay que atender. ¿Cómo elegir un buen médico? Bueno,
tendríamos que buscar primero como primer contacto al médico familiar o al médico general. Y él tendrá que hacer una evaluación objetiva de cómo se encuentra mi peso y cómo me encuentro bioquímicamente. Y nosotros, si tenemos esa posibilidad, o el médico me va a referir, siempre buscar un endocrinólogo o un especialista en obesidad. No nos vamos directo con el nutriólogo. Pudiera ser otra ruta, porque a veces el médico de primer contacto puede dirigirlo con el nutriólogo y eso va a depender de las complicaciones que tenga mi paciente. Sí, si dice uno no tiene no tiene otras cosas hormonales como tiroides, como menopausia, como todo ese tipo de cosas, pues bueno, vamos a probar primero con el nutriólogo y con el activador físico. No me quita la actividad física. No, de hecho la actividad física no sirve para bajar peso. Ajá. Sirve para evitar la reganancia de peso. Entonces, una vez que nosotros bajamos de peso corporal, es bien importante, porque el ejercicio va a evitar que yo tenga reganancia, y algo que es importante también es mantener la masa muscular. Hace un Eso momento, para la vejez, ¿verdad? Es la diferencia entre alguien que pueda caminar y alguien que no pueda caminar. Acabas de comentar algo bien interesante. Ajá. Porque cuando hablamos de vejez, asociamos vejez con disfunción muscular. Ajá. O con envejecimiento del músculo. Ajá. Pero curiosamente, obesidad también daña el músculo. Sí. Es decir, el depósito de grasa dentro del músculo hace que el músculo tampoco funcione de manera adecuada. O sea, pues está viejita. Y también se puede generar, sí, de hecho hay una disfunción o atrofia muscular asociada a enfermedad metabólica. Ajá. Entonces, ¿por qué es importante que funcione el músculo de manera adecuada? Porque es el que se encarga de gastar energía. Si tú pierdes peso y pierdes músculo, hay mayor probabilidad de reganancia de peso, o la reganancia de peso va a ser mayor. Por lo tanto, la actividad física no nada más me sirve para evitar la reganancia, también se ha visto que disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares. Pues ahí está, el chiste y el tema aquí es cuidarnos, tratarnos, ir con un especialista, y pues yo le doy muchas gracias por haber estado con nosotros y venir a ser así como el Pepe Grillo, de que hagamos algo, pero que no nos quedemos pues ahí a la espera de ver qué pasa. Definitivamente el lema de este año es, por ejemplo, cambiando sistemas, ¿no? Y hablar de cambiar de sistemas es precisamente integrar todo. No hacer las mismas cosas si queremos tener resultados diferentes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Y mire, nuestros amigos de Editorial Diana nos mandaron Date un descanso, prácticas revolucionarias para equilibrar tu vida y practicar el verdadero descanso. Esto es un libro que en verdad viene un manifiesto oportuno, una llamada compasiva a la acción para descansar, ¿sabe? Eso que siempre andamos buscando qué hacer, pues podemos hacer descansar un rato. Y hay otro, un bestseller del New York Times, busca en tu interior, mejora la productividad, la creatividad y la felicidad. Este es de la editorial Diana, responsable de los programas de crecimientos personales, y pues trae diferentes cosas como la alineación, ganarse la vida y divertirse a la vez, porque bueno, pues si uno no nos gusta lo que hacemos, se nos va a hacer algo bien difícil. Viene certeza, autonomía, conexión. Así es que busca en tu interior, es una obra amena que nos ofrece las herramientas necesarias para ser más productivos, creativos, y nos enseña a alimentar nuestra felicidad interior. Así es que seamos sanos y seamos felices. Muchas gracias. Ya sabe usted, de la abundancia del corazón habla la boca. Nos escuchamos.